Amén, Dios le bendiga. En estos momentos a leer la palabra, vamos a estudiar o vamos a reflexionar más bien lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer en estos tiempos, que son tiempos complicados, ¿verdad? Son tiempos en los que en muchos lugares la gente tiene preocupación, tiene lo que es ansiedad, ¿verdad? Y son cosas con las que tenemos que bregar en estos tiempos. Entonces, para eso siempre hay una manera de que nosotros podamos sobresalir en medio de toda circunstancia, en medio de toda tormenta, ¿no? Dios ponía en mi corazón esta palabra para poder nosotros meditarla o escudriñarla y que haya esa paz en nuestros corazones, amén. Así como está, yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que vayamos a la Biblia y busquemos en el libro de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 27. El libro de Mateo capítulo 8, versículo 27, si están por ahí. Y el versículo dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? En este pasaje o en este versículo de la Biblia habla de que los discípulos, después de una larga jornada, estando con el Maestro, estando con el Señor, se encontraban ellos muy cansados, se encontraban en medio de una tarea muy ajetreante, ¿no? Porque ellos tenían que estar con el Maestro, predicando la palabra, tenían que estar sirviendo con el Señor, y era una jornada pues larga. Ellos estaban realmente cansados, estaban ajetreados, pero aún de todo esto ellos veían al Maestro pues hacer milagros, ¿verdad? Con todas las personas, los veían lo que es alimentar a 5,000 personas de hecho. Pero bueno, ante todo esto eran seres humanos, ¿no? Y tenían que pues descansar, porque todos nosotros llegamos a un momento donde en la vida, por tanto ajetreo, por tantas cosas, pues nos llegamos a cansar. El trabajo, la familia, tantas cosas que se nos atraviesan, ¿verdad? En el diario vivir, que tenemos que lidiar con ellos, y sin darnos cuenta nos cansamos, ¿verdad? Nos frustramos, sentimos que no hay salida, ¿verdad? Sentimos que los problemas están muy grandes, más de lo que nosotros pensamos, y eso es natural en cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que nosotros somos menos espirituales, eso nos pasa a cualquiera. Pero ante toda circunstancia adversa, como se encontraban los discípulos, dicen que ellos se encontraban en un momento donde ellos no podían tener control. Y en muchas ocasiones nosotros nos vamos a encontrar en esos momentos donde van a venir circunstancias a nuestras vidas inesperadas, donde no vamos a tener control de ellas. Entonces, para esos momentos Dios nos ha dado la fe. Dios nos ha dado la elección de elegir si creer en Él o no creer en Él. Entonces, la fe se muestra en los momentos de prueba. Es más, las pruebas nos ayudan para que nosotros nos veamos a sí mismos o nos probemos a sí mismos si estamos en la fe o no estamos en la fe, ¿verdad? En estos momentos de crisis que estamos pasando en todos los estados, ¿verdad? O más bien mundialmente, es una pandemia que estamos viviendo, y que usted, al prender la tele, lo primero que ve son las noticias, y lo que las noticias nos dicen es que estamos, ¿verdad?, en una crisis mundial. Y eso, quiera o no quiera, eso se nos va grabando en la mente diariamente, ¿verdad? Y es como que nos programan un chip dentro de nuestra mente que, sin darnos cuenta, nos va creando esa psicosis, ¿verdad? Nos va creando lo que es ese miedo, ese temor,
salimos a las calles y vemos a la gente que está con temor, vemos a las personas que están con ansiedad, ¿verdad? Con incertidumbre, esa es la palabra, sin saber qué va a suceder o qué va a pasar. Pero lo que conocemos al Señor, los que conocemos la palabra, debemos de entender que la palabra dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, para que tú puedas estar tranquila y tranquilo, o yo esté tranquilo, debemos entender que Dios permite toda circunstancia. Y si Dios lo ha permitido, siempre algo va a salir bueno. Siempre algo va a salir bueno ante toda circunstancia, ¿no? Volviendo al tema, volviendo al versículo, lo que les leí en este momento. Entonces los discípulos se encontraban juntamente con Jesús en la misma jornada. Y esto es interesante notarlo porque dice que Jesús mismo les dijo que se fueran, que se adelantaran, ¿verdad?, a la barca, que bogaran mar adentro. Los discípulos van, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos van y bogan mar adentro. Y en medio de ese viaje, ellos experimentan algo inusual. Y digo inusual porque en ese mar no se desataban tormentas, ¿no? O sea, no era usual de que hubiera tormentas. Entonces, si usted se da cuenta, ellos eran experimentados en la pesca. Los discípulos eran experimentados en cuanto a bregar con cosas, ¿verdad? En los que ellos ya estaban familiarizados en la pesca, ¿no? Eran profesionales, era su profesión de vida. Entonces, ellos bogan mar adentro y dice la palabra que en medio de que ellos están, ¿verdad?, en el mar, se desata una tormenta. Se desata una tormenta en la cual ellos temen por su vida. Temen por su vida a tal grado que empiezan a desesperarse, ¿verdad? Se desesperan y en la desesperación, en el miedo, ellos se les olvida que Jesús está con ellos, que Jesús está en su barca. Entonces, y esto es interesante que lo notemos porque lo que ocasiona el temor, lo que ocasiona las adversidades o lo que ocasiona de que cuando estamos en ese viaje de la vida, cuando estamos en ese diario vivir, cuando se desatan las tormentas en nuestras vidas, se nos olvida que Jesús tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que ellos iban en la barca y que juntamente con ellos iba Jesús. Iba Jesús con ellos en la barca. Pero lo curioso es de que la Biblia dice que ellos iban en la barca y al ver que se desata la tormenta, ellos empiezan a asustarse, ¿verdad? Ellos empiezan a gritar voces, empiezan a temer por su propia vida. Y cuando ellos, y esta reacción de ellos causa de que volteen a ver dónde está la salida, dónde puedan encontrar la solución a su problema. Voltean a ver a Jesús y lo que ven es que Jesús está dormido. O sea, Jesús está dormido en medio de una tormenta. Es algo inusual, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede alguien estar dormido en una circunstancia donde puedes perder tu propia vida? Pero Jesús estaba dormido. Jesús estaba ahí dormido. Entonces, los discípulos ven al maestro, lo ven muy cómodo y le dicen: hey, ¿acaso no ves que nosotros perecemos? ¿Por qué estás dormido? Entonces, el Señor les dice de esta manera. El versículo 26 les dice, el versículo 25, de Mateo capítulo 8, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Ellos le gritan al Señor. Y el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar les obedecen? Nos podemos dar cuenta que
lo que Jesús reprende en ellos o lo que les exhorta es la fe. Porque ellos, mira, más bien, cuando estamos en medio de tormentas, a nosotros se nos olvida en quién confiamos, en quién hemos confiado nosotros, en quién confiamos realmente. Las tormentas o las circunstancias lo que hacen es que nosotros nos desenfoquemos del Señor, nos desenfoquemos en quién está con nosotros. Y déjame decirte algo, que mientras Jesús está en tu barca, todo está bajo control. Mientras Jesús está en tu barca, todo está bien, ¿verdad? No importa la tormenta que se desate, tú tienes que saber quién está contigo. Si Él está contigo, no hay nada que te pueda pasar, porque Él tiene en control todas las cosas. Dice que aún Él tiene control de las cosas naturales, ¿verdad? En medio de lo que estemos pasando en este momento, tenemos dos opciones. Es creerle a Él o creer a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y para eso Dios nos ha dado la fe. Y la fe significa confianza. La fe significa confiar. La fe significa estar tranquilo en medio de toda circunstancia. No, si nos damos cuenta, Dios, o más bien Jesús, Él permitió que pasaran por la tormenta. Él permitió que pasaran por ese momento. Él más ya lo tenía programado para que ellos pasaran, para que ellos estuvieran en esa barca, y ellos pasaron por medio de esa tormenta. Si te das cuenta, Jesús, Él pudo haberlo evitado. Él pudo haber evitado de que ellos no pasaran por ese momento. Él pudo haber evitado de que no pasaran por esa tormenta. Pero Él lo permitió. Él permitió que ellos pasaran por ese momento. ¿Por qué lo habrá permitido? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué permitió que ellos pasaran por ahí? Porque Él, siendo Dios, no pudo haber evitado que ellos pasaran por la tormenta. Y esto es sencillo, porque Él tenía en sus planes de que ellos crecieran en su fe, de que ellos se dieran cuenta ellos mismos dónde estaba su fe, para que ellos supieran que en medio de circunstancias, en medio de lo que estuvieran pasando, ellos supieran cómo está su corazón, cómo está su confianza en Dios. Entonces todo esto, lo que pasa a nuestro alrededor, las cosas que no podemos nosotros controlar, solamente lo que hacen es que nosotros nos veamos dónde estamos realmente confiando, ¿verdad? Entonces, Dios no te va a quitar el problema. Dios no te va a quitar esa prueba. Si muchas veces nosotros oramos para que Dios nos quite los problemas, pero eso no va a pasar. Muchas veces nosotros oramos para que Dios nos liberte, o más bien nos libre de toda circunstancia adversa. Pero eso no va a pasar. Más bien, Él nos va a dar la fe para poder atravesar todas esas circunstancias. Amén. Él nos da la fe para que podamos atravesar toda circunstancia que estemos pasando. La Biblia dice que en 2 Corintios 4:18 dice que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Escuche bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escuche bien lo que dice. No mirando las cosas, dice, no mirar las cosas que no se ven. Entonces, es interesante esto, porque las cosas espirituales no las podemos ver nosotros carnalmente. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dice que nosotros tenemos que confiar en Él, entonces, número uno, tú tienes que confiar en lo que Él dice en su palabra, en lo que Él ha prometido para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver a Dios, pero aunque no lo vemos, creemos en su palabra. Y eso es lo que nos mantiene siempre a seguir adelante. Por eso dice, no miramos las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Él te ha prometido que Él está contigo, que Él está con nosotros. Él te ha prometido y Él nos ha prometido que
que vamos a seguir adelante, que vamos a pasar al otro lado. Él nos ha prometido muchas cosas, que nunca nos dejará y que nunca nos abandonará. Entonces nosotros debemos de creer lo que dice en su palabra, porque la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Entonces si nosotros vivimos por lo que vemos, no podemos nosotros caminar siempre o seguir adelante. Nosotros tenemos que caminar por lo que Él nos dice en su palabra, no por lo que nuestros ojos ven, porque nuestros ojos ven las cosas que van de mal en peor. Tú puedes ver en tu vida que las cosas van de mal en peor. Tú puedes ver en tu vida que quizás todo está oscuro. Tú puedes ver en tu vida que hay problemas a tu alrededor. Pero tú no puedes creer por lo que tus ojos te dicen, porque lo que nuestros ojos ven y nos dicen no es la verdadera realidad. La realidad es lo que el Señor dice en su palabra. La realidad es que Dios tiene cuidado de nosotros. La realidad es que Dios tiene en control todas las cosas. La realidad es que Dios te va a dar una salida en medio de tu circunstancia. Esa es la realidad. La realidad es que Dios te ha prometido que Él pelea por ti. La realidad es que Dios está contigo y que nunca te ha abandonado y que nunca te dejará. Esa es la realidad. Por eso Pablo dice que debemos estar o que debemos andar por fe. Mire lo que dice la Biblia, que debemos que caminar por fe. Caminar por lo que no vemos, sino por lo que Él ha prometido que hará con nosotros. Eso es andar en fe. Creer en lo que Él ha prometido. El hecho de que estés pasando por un momento difícil, los que estemos pasando por momentos difíciles en este momento, no quiere decir que Dios no está con nosotros, porque el que haya problema no significa ausencia de Dios, no significa eso. Es más, en medio de tus circunstancias adversas, tienes que estar consciente de que Dios está ahí contigo, de Él que está en tu barca, que está contigo en todo tiempo y en todo momento. Y que tarde que temprano Él te dará la salida por lo que estás pasando. Que Él tiene cuidado de tu vida. Amén. En una ocasión me acuerdo que Él le dijo que los discípulos estaban afanados y estaban ellos preocupados por el día de mañana y afanados por la vida, como muchos de nosotros podemos estar afanados. Y Él les dijo estas palabras: hey, yo tengo cuidado de ustedes. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Lo que Él les estaba diciendo ahí, ustedes tienen que vivir el día de hoy, tienen que vivir confiados en que yo estoy con ustedes y que si yo estoy con ustedes, nada les va a faltar. Amén. Y les da una comparación para que ellos vieran a los pájaros, ¿verdad? Para que ellos se dieran cuenta de los campos, de los lirios del campo. Y Él les dice: hey, si a ellos, que son animales, que son mi creación, y mi Padre los alimenta, ¿cómo yo no voy a tener cuidado de nosotros? A mí mucha gente en estos momentos están realmente preocupados por las circunstancias que están pasando, de que no tienen trabajos, han perdido sus trabajos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de entender de que aún que te hayan despedido de tu trabajo, o de que no tengas trabajo, o de que en este momento estés pasando por un tipo de escasez, debes de entender de que Dios te va a dar la salida. Debes de saber de que Dios tiene cuidado de ti. Amén. Debes de saber de que no es tu jefe, no es quien te contrató, de que él es quien te dio el trabajo. No es así. Es Dios quien te dio el trabajo. Es Dios quien te abrió la puerta. Es Dios quien abre camino para tu vida y para mi vida. Entonces nosotros debemos de confiar de que nuestro contratista o nuestro jefe de trabajo no es nuestro proveedor. Nuestro proveedor es Dios. Y Él se va a armar de cualquier cosa para proveer lo que tú necesitas. Pero para eso nosotros tenemos que confiar en Él. ¿Y cómo confiamos en Él? Sencillo. Por lo que estamos pasando, porque las cosas que estamos pasando nos ayudan para que nosotros volteemos nuestra confianza solamente en Él. Porque cuando el trabajo se te ha quitado, cuando las cosas en las que tú confiabas se te son removidas, entonces en esos momentos no tienes más en qué confiar más que solamente en Dios. Y es ahí donde realmente te das cuenta de que tu fe estaba fundamentada en cosas que no son realmente necesarias. O que nuestra fe no está realmente fundamentada en Cristo Jesús, ¿verdad? Que debería de ser de esa manera.
Entonces la Biblia dice que nosotros debemos caminar por lo que Él dice y no por lo que nosotros vemos o lo que sentimos. Porque si nosotros caminamos por lo que sentimos y por lo que vemos, entonces siempre vamos a estar caminando con temor. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador, que es Jesús. O sea, el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque Él nunca nos va a fallar. Mire, me pregunto yo, todas las personas o todos nosotros que confiamos en el trabajo se nos fue quitado. ¿Y ahora dónde está nuestra confianza? Quizás podamos tener o podemos tener, fíjese nada más esto, quizás podemos tener miles de dólares en una cuenta de banco. Dios no lo quiera. Pasa un shutdown mundial. Lo que son las cuentas de banco se desaparecen, ¿verdad? Porque todo es ahora por lo que es el internet, ¿verdad? Todo lo que es ya computarizado. Entonces todo esto de un rato para otro se pierde. Y si tu fe está en eso, el día que no tengas nada de eso, tú vas a entrar en depresión. Yo voy a entrar en depresión. Yo voy a entrar en temor. Y entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Entonces, ¿dónde está realmente nuestra fe? ¿Estaba nuestra fe en el dinero? ¿Estaba nuestra fe en otras cosas materiales y menos en el Señor? Entonces, todas estas cosas lo que hacen es que purifican nuestra fe. Porque Pedro decía que la prueba, que las circunstancias que pasamos lo que hacen es purificarnos como el oro, ¿verdad? Para probarnos si realmente estamos en la fe o no estamos en la fe. Entonces la fe es para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito en Cristo Jesús. La fe no es para que nosotros tengamos cosas materiales. Si Dios nos las da, qué bueno. Si usted tiene una casa, qué bueno. Pero si no la tiene, también qué bueno. Lo importante es que nuestra fe esté fundada en el Señor. Lo importante es que nuestra confianza esté en Dios, ¿verdad? Lo importante es de que nosotros tengamos paz en medio de circunstancias difíciles. Porque realmente la fe no niega nuestra realidad de lo que estamos viviendo. La fe no niega la realidad de lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando. Pero sí la fe nos ayuda a poder salir adelante por lo que estamos pasando. En medio de lo que estamos pasando. Entonces la Biblia nos dice que tenemos que caminar por fe. Caminar por fe. ¿Y cómo caminar por fe? ¿Cómo es caminar? ¿Cómo es esto que la palabra nos dice que tenemos que caminar no por lo que vemos? Caminar no por lo que vemos, sino por lo que Él nos dice que tenemos que hacer. En sus promesas. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y esto es uno de los versículos que más me gusta. Hebreos 11:1. Y dice, la fe es la confianza, dice. En otras versiones dice que es la certeza. Es la confianza, dice, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Miren lo que dice, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Está hablando de la vista natural, de lo que no podemos ver. Pero lo interesante es, dice que la fe es la confianza. Entonces fe es confianza. ¿Y confianza en quién? Confianza en Dios. La confianza en Él. Confianza en Dios de que si Él nos ha dicho que está con nosotros, debemos de estar confiados. Sí, los discípulos en el momento de la tormenta no se dieron cuenta de que Él estaba de que Jesús estaba en su barca. Y además los vieron dormido. Lo vieron dormido. ¿Quién puede estar dormido en medio de una tormenta? Sencillo. Alguien puede estar tranquilo en la tormenta cuando sabe que tiene un propósito aquí en la tierra. Cuando sabe que Él tiene un propósito destinado por Dios. Alguien puede estar tranquilo cuando sabe en quién ha confiado. Esa es la persona que puede estar tranquila. Esa es la persona que puede estar tranquila en medio de la tormenta. Amén. Dice, la Biblia dice, miren lo que dice. Hay una parte en Segunda de Reyes,
capítulo 6, versículo 15 al 17. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 15 al 17. Esto esto es interesante porque dice, hablando de Eliseo, y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Escuche bien, que abra sus ojos para que vea. Y no está hablando de los ojos naturales, está hablando de los ojos espirituales. Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire qué lindo. Ellos estaban sitiados por un ejército. Es más, solamente eran 2 contra un ejército. Y el criado o el siervo de Eliseo estaba asustado porque ¿cómo era posible que ellos iban a poder con tal ejército armado para vencerlo? Pero Eliseo veía algo que su siervo no veía. Eliseo tenía los ojos espirituales abiertos. Eliseo veía algo que su siervo no podía ver. Entonces Eliseo tuvo que orar para que su siervo o para que su criado pudiera ver lo que Eliseo estaba viendo. Y eso nos habla de que nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos, conectados a lo que Dios nos ha dicho que está haciendo y hará en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando los ojos se le fueron abiertos a su criado, dice que miró que estaba el monte lleno de gente de a caballo, un ejército lleno, con carros de fuego alrededor de Eliseo. Realmente ellos estaban custodiados de ángeles, de un ejército alrededor de ellos, pero ellos no lo podían, más bien, su criado no lo podía ver. ¿Por qué? Porque estaba viendo carnalmente. Estaba viendo lo que sus ojos naturales veían. Mas Eliseo tenía sus ojos espirituales abiertos. Y él podía ver lo que su criado no podía ver. Entonces tú tienes que ver o tú tienes que creer en lo que Dios ha dicho que hará con tu vida. No importa, porque nosotros no nos podemos dejar guiar por las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Nosotros debemos de dejarnos guiar por lo que Él ha dicho que hará con nosotros, en su palabra. Si Él ha dicho que tú saldrás adelante, Él te va a sacar adelante. Si Dios ha dicho que Él te dará lo que te ha prometido, Él te lo va a dar, porque Dios no se rige por circunstancias. Él está por encima de las circunstancias. Si Dios ha dicho que Él te va a prosperar, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho que Él te va a dar papeles, Él lo va a hacer. Si Dios ha dicho lo que te haya dicho, lo que te ha dicho en tu corazón, en tu vida, Él lo va a hacer. Pero lo que nosotros hacemos es que ponemos nuestra mirada en la tormenta. Nosotros ponemos la mirada en lo que está a nuestro alrededor y no realmente en lo que Dios ha dicho, o nuestra confianza en lo que Dios ha dicho que hará en nuestras vidas. Y eso marca gran diferencia, porque cuando tú pones tu fe en su palabra, tu actitud y mi actitud cambia. Porque nuestra confianza no está en lo que las circunstancias dicen, sino en lo que Él ha dicho que hará con nosotros. Amén. Y mire, el día, no sé si usted sabe que el día comienza a las 12 de la mañana. El día no comienza cuando está claro, el día comienza cuando está oscuro. Pero ya comenzó un nuevo día. Quizás no te puedas dar cuenta que aunque estás en medio de tu oscuridad, ya comenzó un nuevo día. Ya empezó algo nuevo y no nos damos cuenta. La Biblia dice, aquí yo hago cosas nuevas, ¿acaso no la podáis ver? Y Él es claro cuando dice esto, ¿acaso no lo pueden ver? Él no está hablando
de los ojos naturales, está hablando en el espíritu. ¿Acaso no pueden discernir que a pesar de la oscuridad, yo ya tengo algo nuevo para vosotros? Yo ya tengo algo nuevo para ustedes. Yo ya tengo la salida a tu problema. Yo ya tengo un camino nuevo. Yo ya tengo una puerta abierta para ti. Yo ya tengo marcado el camino que tú tienes que seguir. ¿Acaso no lo podemos ver? Sí, no lo podemos ver porque lo estamos mirando, lo queremos ver carnalmente, pero estas cosas o las cosas del Señor no se disciernen carnalmente, se disciernen en el Espíritu. Sí, porque la fe nos hace ver las cosas que otras personas no ven. Es más, la fe es nuestra realidad. Esa es nuestra verdadera realidad, la fe. Que tenemos que ver y visualizar lo que Dios ya ha marcado que nosotros tenemos que hacer. Por eso, para en estos tiempos lo que tenemos que hacer es nosotros andar por fe y no por vista. Porque en un momento dado, mire, Dios en un momento dado, sin que Dios no está encerrado en el tiempo. ¿Sí? Nosotros nos regimos por el tiempo, por el cronos. Dios no se rige por el cronos. Él está sobre encima del tiempo. Él no necesita las horas, los meses, los años. Él puede hacerlo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros debemos de cambiar nuestra actitud, de cómo nosotros nos comportamos ante toda circunstancia, de cómo nosotros tenemos nuestra actitud ante todo lo que está sucediendo en este momento. De que nosotros tenemos que hacer y marcar la diferencia ante las personas que no conocen al Señor. Y nuestros hermanos alentarlos a que crean en lo que Dios ha dicho en su palabra, a que crean que hay esperanza, ¿verdad? Porque nosotros elegimos en vivir en temor o vivir en fe. Si la duda es la fe en reversa, la duda nos lleva a frustrarnos, la duda nos lleva a la depresión, la duda nos lleva, nuestros temores nos permiten que nosotros podamos ver a Dios. Sí, la fe nos ayuda a que podamos ver a Dios en medio de la tormenta, ¿verdad? Imagínense los discípulos en otra ocasión, ellos están también en la barca y ellos, dice que Jesús los manda que ellos boguen mar adentro, y van ellos cansados. Y en medio del mar ellos, dice que Pedro y los discípulos ven a alguien que se acerca caminando en las aguas. Y lo que ellos dicen, que empiezan a gritar, ¿verdad? Empiezan a ver a un fantasma. Y Jesús les dice, hey, no teman, soy yo. Entonces, al ellos darse cuenta, ¿verdad? De que no era un fantasma, era Jesús, ¿verdad? Ellos empiezan a tener la confianza. Pero lo que quiero decirte con esto es de que en medio de todo la tormenta que ellos estaban pasando, ¿verdad? O en medio del cansancio, en medio de tantas cosas, ¿verdad? Que estaban pasando en sus vidas, y más que nada el cansancio físico. Ellos no podían ver a Jesús, ellos veían un fantasma, ¿verdad? Entonces nuestra vista se nubla, nuestra vista espiritual se nubla, nuestra vista o lo que vemos realmente no es lo que realmente es, ¿verdad? Porque ellos veían a un fantasma, no a Jesús. Y esto lo que causa es cuando estamos cansados, cuando estamos nosotros frustrados, cuando estamos nosotros en depresión, cuando estamos nosotros solamente viendo la tormenta, no podemos ver y no podemos tener una vista clara de que Jesús es el que está caminando sobre nosotros. Entonces, tú tienes que tener tu confianza en el Señor y nadie más. Estos tiempos son para que nosotros pongamos la confianza en el Señor y en nadie más. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Cuántos creen que Dios está con usted? Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Él dijo, yo estoy contigo, no desmayes, porque es cierto que nos sentimos desmayar.
pero nuestras fuerzas vienen de Él. Nuestras fuerzas vienen del Señor. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Cuando sientas que te hundas, tienes que estar seguro de que Él está ahí para sacarte, para darte su mano. Es más, Pedro pudo experimentar caminar sobre el agua porque él se atrevió a caminar. Él se atrevió a dar el paso de fe. Mientras tú no te atrevas a dar el paso de fe, no vas a experimentar tener ese encuentro con Dios. La Biblia dice claramente que es imposible agradar a Dios sin fe. Lo que agrada a Dios es la fe. Tienes que caminar aún con tus miedos. Tienes que salir adelante. Tienes que salir de tu barca, aunque tengas miedo. El que tengas miedo no tiene que impedirte seguir caminando. Porque ¿de qué sirve que te quedes donde estás? ¿De qué sirve que estés en tu barca, en tu confort, en tu comodidad? No vas a tener más que eso. Pero si tú te atreves a dar el paso de fe, a caminar sobre las aguas, posiblemente te hundas, posiblemente estás propenso a hundirte. Pero ahí estará el Señor con su mano para sacarte si te hundes. Pero lo intentaste, lo hiciste. Atrévete en estos tiempos a experimentar cosas nuevas. Si te corrieron del trabajo, trata de experimentar otras áreas. Empieza a descubrir tus talentos, tus dones que están escondidos. Porque las adversidades y las circunstancias difíciles nos sacan de nuestro confort, nos sacan de nuestro estado de comodidad y nos hacen descubrir otras cosas que nosotros mismos conocíamos que tenemos. Nos hacen sacar talentos que ni nosotros mismos sabíamos que los tenemos, ¿verdad? Pero gloria a Dios por esos momentos. Gloria a Dios por esos momentos donde nos sentimos que estamos hundidos. Porque en esos momentos es cuando se aparece Él. En esos momentos cuando tú dices, yo ya no puedo más. En esos momentos cuando tú dices, siento que estoy hundido en el problema, en el vicio, en la depresión. En esos momentos Dios los ha preparado para que Él se encuentre contigo. Cuando yo pensaba que ya no había salida, yo me rendí a Dios y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo más con mis fuerzas. Yo ya lo he intentado todo. Me sentía como Pedro cuando pescó por toda una noche y no había pescado nada. Dije, ya no puedo más. Entonces, como Dios, en Él están nuestros tiempos y Él tiene control completo de nuestra vida. Yo me imagino a Dios que Él estaba solamente viéndonos. Y en esos momentos, Dios abre una puerta que ella tenía lista y preparada, un contacto solamente, porque así es nuestro Dios, es el Dios de lo imposible. Pero yo tuve que hacer algo, y tú tienes que hacer algo, y eso es dar el primer paso de fe. Solamente da el primer paso. Cuando yo di el primer paso, sí es cierto, me hundí, nos hundimos, y fue difícil, pero cuando Él vio que ya no podíamos más, cuando nuestras fuerzas se habían acabado, entonces empezaron las fuerzas de Él. Entonces empezó Él a meter su mano y nos sacó de donde estábamos. Pues claramente Él metió su mano, como a Pedro, cuando Él se hundió. Él metió su mano debajo de las aguas y nos sacó. Y Él abrió una puerta que aún todavía no se ha cerrado. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? Es de que en medio de las circunstancias, mira, muchos dicen que que todo lo que está pasando en nuestras vidas, hablando de gente que conoce al Señor, es la razón por la que estamos así. No necesariamente. Las cosas pueden afuera estar, o las circunstancias pueden estar muy bien, pero nuestra vida puede estar en crisis. Nuestra fe puede estar en crisis, aunque todo alrededor esté bien. Porque no es lo que está alrededor lo que nos afecta. Sí es cierto en parte. Pero realmente lo que Dios quiere trabajar en nuestra vida es con nuestra fe. Porque la crisis y la circunstancia está dentro de nosotros, no lo que pasa alrededor. Dios te puede levantar aún en medio de cualquier circunstancia.
Dios te puede sacar adelante aún en medio de lo que estés pasando. Porque Él no está, una vez más te lo digo, Él no está manipulado por las circunstancias. Él está sobre las circunstancias. Si bien acabamos de leer que Él dice que Él aplacó la tormenta, los vientos le obedecieron y ellos se maravillaron, porque los discípulos dijeron, ¿y quién es este que aún los vientos le obedecen? Pero a eso no los quería llevar a ese punto, de que ellos se dieran cuenta de que a veces pensamos nosotros que estamos en la fe y que tenemos nuestra confianza en Dios, pero no es así. Hasta que llegan las adversidades, hasta que pasan en nuestra vida circunstancias difíciles, entonces nos damos cuenta de que si realmente confiamos o no confiamos en Dios. Amén. Dios nos va a llevar siempre a límites a la cual nosotros nunca pensamos que podríamos llegar a tener. Pero ese es el propósito de Dios para con nosotros, de que nosotros pensemos diferente a los que no conocen de Dios, de que nosotros pongamos nuestra confianza en donde tenemos que ponerla, no en las cosas que nosotros vemos, sino en las que no vemos y más que nada en Él. La Biblia dice que Abraham se mantenía viendo al invisible. ¿Cómo viendo al invisible? Sí, Abraham confiaba en lo que Dios le había dicho que haría con él. Abraham no veía a Dios, pero sí creía y creyó en lo que Dios le había dicho que haría con él. Y muchas veces la fe de Abraham fluctuó. La fe de Abraham, en muchas ocasiones Abraham dudó, pero en medio del caminar de Abraham, Dios lo tuvo que afianzar en su fe. Dios lo tuvo que sacar de su tienda para hacerle ver las estrellas y recordarle lo que Él había prometido para él. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que hacer el primer paso. Tenemos que dar el primer paso. O nosotros decidimos vivir en miedo o en temor o vivir en fe. Es una decisión. Usted tiene las dos opciones en la mesa. Yo decido vivir en temor o yo decido vivir en fe. Yo decido vivir por lo que dicen los demás o yo decido vivir por lo que Dios ha dicho que hará. Miren otro versículo, vemos otro versículo, lo que dice aquí. Otro versículo que dice aquí. En el Salmo 56, versículo 3, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Una vez más, en el Salmo 56, versículo 3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿En quién está nuestra confianza? Tiene que ser en Dios solamente. En Él debe de estar nuestra confianza. No en otras cosas más, solamente en Dios. En una ocasión, teníamos, voy a contar un pequeño testimonio, ciertamente teníamos algo ahorrado, ¿verdad? En nuestra cuenta de banco y en esto, todo eso se esfuma, ¿no? Y me pregunta el Señor y me hace sentir en mi corazón: Señor, ahora bien, ya que no tienes nada, ahora es más fácil que tú confíes en mí. Y eso es lo que pasa. Cuando ya no tenemos nada, ahora es más fácil que pongamos nuestra confianza en Él. Porque nuestra confianza está en lo que tenemos y no realmente en Él. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. Él dice, el salmista decía, pongo en ti mi confianza. Él decía, siento miedo. El miedo es un sentimiento. Es algo que siempre todos vamos a tener, el miedo. Pero aún así tenemos que caminar con miedo. Tenemos que seguir adelante. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 18, 1 de Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Miren qué lindo. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una vez más dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
Mire qué lindo versículo. Si se da cuenta, en el amor no hay temor, dice. Amén. Porque cuando nosotros conocemos quién nos ama o conocemos el verdadero amor, se va todo temor. Porque el temor tiene una razón de ser, pero el amor no tiene una razón de ser. Él nos ama porque nos ama. Nosotros amamos por una razón, pero Él no nos ama. Él nos ama sin ninguna razón, porque Él es amor. Dios nos ama. Él dijo que nunca nos dejaría y nada de esto. Él nos ama. El temor tiene una razón. ¿Y cuál es la razón del temor? Que nosotros ponemos nuestra confianza en lo que va en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? No voy a tener de comer para mañana. ¿Cómo voy a pagar la renta? No tengo trabajo. Entonces, el temor tiene una razón. Y la razón es que nosotros ponemos nuestra confianza en el futuro. Y eso es nuestro error que ponemos. Jesús dijo que tenemos que vivir un día a la vez. Él lo dijo. Dice, no os afanéis por el mañana. Es bueno que hagamos planes, pero mire que la vida cambia bastante. Mire que en un momento a otro, la vida nos cambia los planes. Usted tenía planes para este fin de semana, pues bueno, se los cambiaron. Y ahora está donde está. Ahora estamos donde estamos. Pero bien dice que cuando nosotros realmente conocemos el amor de Dios echa de nosotros todo temor. Echa fuera de nosotros el temor. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos que Él está sobre todas las cosas. Pero si tú pones tu confianza, ¿verdad?, en las cosas, en tu trabajo, en todas estas cosas, siempre vas a tener temor. Y casi para terminar ya, el último versículo que quiero leerte en esta hermosa mañana, Juan 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, ni tengan miedo. Qué lindo saber que podamos tener paz en medio de la tormenta, en medio de toda circunstancia. Esta paz no la puede dar el mundo. Es más, puedo estar seguro que hay personas que tienen muchas riquezas. Es más, de eso nada les puede servir. El tener riquezas, el tener tantas cosas. ¿De qué les sirve tener? ¿De qué nos sirve tener tantas cosas materiales? ¿De qué nos sirve tener una gran cuenta en el banco si no podemos tener paz en el corazón? ¿De qué nos sirve? Bendiciones, Emmanuel, Dios te bendiga. ¿De qué nos sirve? Estas cosas solamente nos dan una paz temporal. Estas cosas solamente nos dan paz ficticia. ¿De qué nos sirve todas estas cosas? Miren cuántas personas están ahorita enfrentándose a su realidad. ¿Cuántas personas están en estos tiempos enfrentándose a lo que realmente hay en su corazón? ¿Por qué? Porque su paz estaba centrada o estaba canalizada, esa es la palabra, canalizada en las cosas que ellos hacían o tenían. Su paz estaba alimentada por las cosas que tenían o por las cosas que hacían. Y esta paz se es quitada cuando las cosas que tenemos se nos es quitada. El Señor dijo, yo te doy una paz que el mundo no tiene. Yo te doy mi paz que sobrepasa todas las cosas y todo entendimiento. Yo te doy esa paz que el mundo no te puede dar. Qué lindo es acostarse con esa paz. Qué lindo es levantarse con esa paz. Qué lindo es saber que tú estás confiado donde quiera que vas. Y con eso no estoy diciendo que en este momento usted tiene que portarse rebelde. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener la tranquilidad y la paz del Señor. Amén. Tenemos que tener la paz del Señor. Dice, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Cuántas personas quisieran comprar esa paz? No la pueden porque esa paz no se puede comprar con dinero. El amor del Señor no se compra con dinero. Esa se obtiene por la gracia
por la misericordia de Dios que Él los da. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El miedo siempre va a venir a nuestras vidas. Pero tenemos que confiar de que todo lo que pasa obra para bien a los que amamos en Cristo. Estos son a los que son llamados con un propósito. Si tienes un propósito, tienes que estar seguro que hay mucho camino por recorrer. Si tienes un propósito en Cristo, tienes que saber que tú vas a seguir adelante. Tienes que saber que Dios tiene en control todo en tu vida. Porque las cosas, una enfermedad no determina, las circunstancias no determinan cuándo tú terminas tu jornada en la tierra. Solamente es Dios, es quien te creó. Cuando tú tienes a alguien, tú tienes algo. Si tú tienes a Dios, tú tienes algo. Así es que la palabra de hoy es vivir por medio de la fe. Vivir en fe y no en miedo. No en miedo.